Bueno, seguimos leyendo el libro de Números. Hoy nos vamos a enfocar en los capítulos 18 y 19. Estos dos capítulos tienen una aplicación muy personal para cada uno de nosotros y vamos a mirarlos desde el principio que tiene. Ustedes pueden leerlo detalladamente en casa, pero de nada vale leerlo si no lo aplicamos. De nada vale leer el capítulo 18 y luego decir, ajá, de nada nos sirve. Ahora, sin embargo, si vemos la aplicación que tiene para nosotros como la Iglesia de Cristo, como siervos del Dios viviente, entonces tienen sentido estos capítulos, no solamente para ellos, sino también para nosotros, que somos ese sacerdocio de Dios. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes, ah, y mientras, ay, perdón, tenía que compartir con la Biblia. Y mientras yo quiero que vean no solamente mis notas a un lado, vamos a estar viendo eh, la Biblia, específicamente estos versículos de los capítulos 18 y 19 del libro de Números. Ok, ahora sí. Share. Ok. Lo tenemos aquí uno al ladito del otro. Lo pueden ver. Ok. Este capítulo 18 nos lleva a través de unos deberes que tienen los sacerdotes. Y ustedes dirán, pero Wanda, ya eso no lo estudiamos en el libro de Éxodo. Sí, lo estudiamos, pero ahora hay unas especificaciones que allá en el libro de Éxodo no estaban. Está hablando de trabajos específicos que tienen los sacerdotes, que tienen los levitas. Allá en el libro de Éxodo, de Levítico, nos daban instrucciones específicas de los rituales que ellos iban a llevar dentro de lo que era los sacrificios. Sin embargo, ahora nos está diciendo cosas que van un poco más allá. Ya no es solamente el sacrificio, sino hasta dentro de su vida diaria. ¿Ok? Por ejemplo, le dice a Jehová, le dijo a Aarón, tú y tus hijos, la casa de tu padre contigo, van a llevar el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaré el pecado de vuestro sacerdocio. Dice, wow, eso no nos lo había dicho allá. Son unos deberes que ellos tienen. Ellos tienen que traer el pecado. Y cuando se habla de traer el pecado, lo que quiere decir es que vienen a confesarlo. Eso es lo que está hablando. Ellos tienen que venir y traer ese pecado allí al altar. Dice a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo. Recuerden que solamente el sacerdote y el sumo sacerdote entra dentro del lugar santo. Todos los demás pueden estar en la parte afuera del tabernáculo, pueden estar alrededor, a la puerta del tabernáculo, según las instrucciones que se le den, pero dentro del tabernáculo solamente está el sacerdote y el sumo sacerdote, o sea, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Solamente había un sumo sacerdote que venía de la descendencia de Aarón. Los sacerdotes eran levitas, tenían que ser levitas, tenían que ser descendencia de Aarón. Si un sumo sacerdote venía, sus hijos venían a ser sacerdotes. Habían sacerdotes también que eran escogidos, por ejemplo, vamos a suponer, muere Aarón, sube un nuevo sumo sacerdote que se escogía con la suerte, echaban suerte para escoger el sacerdote y al que le tocara ese era que subía según la familia de Leví. No podía venir de ninguna otra familia. Pero seguían, todos esos sacerdotes seguían sirviendo, cada uno según el orden. Eso ya vimos, cada familia tenía una responsabilidad. Y a través de las generaciones, toda la descendencia de esa familia tenía la misma responsabilidad. Muy diferente al sacerdocio que nosotros llevamos. Nuestros hijos no son responsables de hacer el trabajo de nosotros. El sacerdocio de nosotros, cada uno individual, es responsable de llevar su propio trabajo. No es por herencia, es por decisión de servir al Señor, porque cada uno llevará su propio pecado, cada uno será juzgado individual, cada uno tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Ellos no, esa familia era responsable de, vamos a poner, de cargar las cortinas. Sus hijos eran responsables de cargar la cortina y todas sus generaciones eran responsables de cargar esas cortinas. ¿Hace sentido? Ok. De la misma forma, el que trabajaba con las luces, con los panes, con los aceites, cada uno de ellos era responsable de eso. ¿Ok? Ahora, el tener cuidado.
el verso 5 me llamó mucho la atención, hermana. ¿Ok? Voy a ir saltando, voy a irme a los versículos que nos van a aplicar a nosotros. El verso 5 me llamó la atención porque dice, tienes que tener cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Y rápidamente nosotros tenemos que transportar nuestra mente. ¿Y qué es el santuario hoy? ¿Qué es el altar hoy? ¿Dónde estamos? Cuando me dice que el sacerdote tiene que cuidar del altar. Bueno, lo primero que vamos a ver, hermana, es el capítulo 18 que le habla de esos deberes que tienen los sacerdotes, que tienen la levita. Vamos nosotras aquí a pensar, espérate, primera de Pedro 2:9, yo soy sacerdote, ¿ok? Yo soy sacerdote. La palabra dice que nosotros somos linaje escogido, un real sacerdote, socio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero es, tú entiendes que tú eres sacerdote. Esto ya lo hablamos antes con otras clases. Hemos hablado de este tema repetidamente. Si nunca has escuchado esas clases, me avisa y te vamos a buscar. Creo que lo estudiamos con Hebreo, también lo estudiamos cuando estudiamos allá Génesis, que estudiamos el sacerdocio de Melquisedec. Habla de ese sacerdocio. Nosotros somos ese real sacerdocio. No han escogido para que hagamos un trabajo, hermana. No es para que nos sentemos a hacer un chorro de vaga calentando banco. Se supone que nuestro trabajo como sacerdote, uno de ellos, es anunciar las virtudes de Cristo. Él fue el que nos llamó de las tinieblas que estábamos a su luz admirable. Eso es parte de nuestro trabajo como sacerdocio. Los sacerdotes, el pueblo de Leví, ellos tenían que anunciar al pueblo cuáles eran los mandamientos de Dios. Ese era su trabajo, parte de su trabajo. No solamente eso, eso era parte de su trabajo. Tenían que cuidar de las cosas santas. Y vuelvo otra vez a la pregunta, ¿qué es el santuario? Cuando usted piensa en el santuario, ¿qué es ese lugar santo donde habita el Espíritu Santo de Dios, hermana? Hermana, somos nosotras. Somos nosotras ese lugar santo. Somos nosotras ese templo del Espíritu Santo. Si tienen alguna duda, por favor, vayan a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿O no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Es que ustedes no lo saben? Si no lo sabían, pues sépalo ahora. Ustedes son templo de Dios. Ustedes son ese lugar, ese santuario, ese lugar santo, ese lugar santísimo, hermana, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Si no lo sabía, este es el tiempo de decir, espérate, yo tengo que guardar, tengo que cuidar de este lugar santo, porque esto es el templo de Dios. Tengo que cuidar. No puedo ser ignorante de estas cosas. Así que veo la importancia de entender este capítulo de número 18, verso 5, donde me habla de guardar ese santuario. Cuando me habla de ten cuidado del altar. ¿Qué es el altar, hermana? Cualquier momento que tú vas a la presencia de Dios, tú estás en ese altar. Óyeme bien, en cualquier momento que tú te paras a orar, que tú te paras a estudiar su palabra, tú estás delante de su altar, tú vas ante su presencia misma, el cielo mismo. Tenemos entrada, podemos entrar confiadamente porque el velo fue roto, porque Cristo hizo ese sacrificio y podemos entrar a ese altar, a ese lugar donde está Dios, podemos entrar. Ten cuidado cuando entres. Ten cuidado cuando tú entres ante la presencia de Dios. Cuida de eso, para que la ira de Dios no venga sobre tu casa, sobre los hijos de tuyos, sobre tu iglesia. Cuando nosotros miramos el hecho de que nosotros somos sacerdotes, o que sacerdotes, que tenemos que guardar ese santuario, hermana, ¿cómo nosotros guardamos este templo de Dios? Viviendo igual que como vive el resto del mundo, haciendo lo que nos da la gana, poniendo cosas impuras en él. Recuerden, estas eran las cosas que le decía a Dios que tuvieran cuidado de no hacer. Tuvieran cuidado de hacer todo lo que él le mandaba por obra para que no viniera castigo sobre ello. ¿Ok? Solamente los levitas tenían cuidado del tabernáculo de reunión, más nadie. Ellos eran los únicos que servían ese ministerio. Pero le tocaba al sacerdote
al sacerdote le tocaba guardar todo lo que tenía que ver relacionado con el altar, con ese lugar santísimo. Los sacerdotes, los levitas no podían entrar a este lugar santísimo. Los sacerdotes tenían que proteger todo antes de que los levitas pudieran cargar, o sea, cargarlo, moverlo de un lugar a otro. Era un servicio especial. Nadie podía acercarse a ese lugar santísimo, porque si se acercaban, morían. Ese lugar allí donde estaba después del velo, eso era ese lugar santísimo, donde estaba el chequina de Dios, donde estaba la presencia misma de Dios. Hermana, ¿alguna vez usted ha pensado que nosotros como templo de Dios, nosotros tenemos ese chequina, nosotros tenemos ese Espíritu de Dios habitando en nosotros, que Él mora en nosotros? Y que no solamente mora de que está ahí y ya, sino que se mueve, nos da vida, nos guía, nos redarguye, dice que Él intercede por nosotros. Si usted estudia el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, usted lo va a ver desde otro punto de vista. Y va a tener cuidado de guardar lo que entra por estos ojos, lo que entra por estos oídos, lo que entra por esta boquita, lo que sale de ahí que contamina, cómo yo contamino a otro con las cosas que digo. Voy a tener cuidado de guardar este templo, porque es un lugar santo. Todas estas cosas le tocaba al sacerdote. Y recuerda, si tú eres un sacerdote, ¿qué estás haciendo tú como sacerdote? Recuerden que nosotros hablamos de que el sacerdote tenía que encargarse de los sacrificios. Y te dirán, Wanda, pero nosotros ya no tenemos que matar ovejitas ni hacer sacrificios, pero hay sacrificios que tenemos que hacer. Romanos 12 nos habla que nos ruega, dice, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, hermanas. Eso es lo que dice, este es tu culto racional. Tú se supone que entienda que tú eres un sacerdote y tienes que ofrecer sacrificios que sean agradables a Dios. No que te guste a ti, sino que Dios se agrade en lo que estás haciendo. Y esto es solamente los domingos cuando va a la iglesia. No, esto es en toda nuestra manera de vivir, como dice allí 2 de Pedro 3:9, sabiendo que todas estas cosas van a ser destruidas. ¿Cómo no voy a vivir de una manera santa, que sea agradable a Dios, apartada? ¿Ok? Tenían que tener cuidado, hermanas, de las ofrendas, de todas estas cosas que eran sagradas. Imagínese usted que un hermano coja las ofrendas que dan los hermanos y que la mal use y que haga lo que les dé la gana con ella, cuando estas ofrendas suponen que se usen para las cosas del Señor, para las cosas de su iglesia, para la necesidad de los santos, como dice las escrituras. Y no, hemos sabido de personas que cogen esas ofrendas que da el pueblo y lo usan para comprarse un yate, para comprarse un carro caro, para comprarse una casa nueva y no se dan cuenta, no se dan cuenta que como sacerdotes se supone que ellos estén cuidando esas ofrendas porque esas ofrendas son cosas sagradas, son cosas sagradas. Y había unas cosas que le pertenecían a ellos por estar trabajando en el servicio de la adoración, pero habían otras cosas que eran sagradas. Ellos tienen que tener cuidado de cómo se usaban. Miren, adelante. Sí, hermana Wanda, ahorita que usted está hablando de eso de la ofrenda, fíjese, hermana, que cuando yo era niña, ¿verdad? Allá en El Salvador, a la iglesia donde yo asistía, la ofrenda se acostumbraba que la cuidaba, a, o sea, no se acostumbraba así como aquí, ¿verdad? Que hay una cuenta de parte de la iglesia y se está depositando eso y todo, sino que era como una familia que se encargaba de eso, de ser el tesorero, por así decirlo. Y fíjese, hermana, que pues la familia era bien pobre y todos éramos pobres, todos éramos pobres, la verdad. Pero lo que le quiero decir, hermana, es que fíjese que estas personas tomaban de la ofrenda para sus necesidades y decían ellos, después lo tomaban ellos como un préstamo, por así decirlo, o lo voy a tomar de la ofrenda y luego después lo repongo. Era lo que decían, pero realmente, hermana, usted sabe que por la misma pobreza era que agarraban y ya para reponerlo era sumamente difícil. Entonces, cuando la iglesia se dio cuenta de esto que estaba pasando,
porque claro, ellos no los reportaban en la iglesia, sino hasta que por fin. Pero bueno, hermana, que ellos se justificaban para decir que que la ofrenda era pues para los santos y para los necesitados y que ellos pues eran parte de eso y que lo necesitaban. Pero hermana, hasta el día de hoy eso sigue siendo un problema y sigue siendo así. Y siempre el tesorero que tiene la ofrenda siempre cae en la tentación, hermana, siempre, siempre, hasta el día de hoy. Y yo siempre digo, ¿por qué no hacen una cuenta? ¿Por qué no algo para solucionar esto? Pero yo le quería preguntar, hermana, porque siempre el que cae en eso se justifica diciendo eso, que lo que es para los santos y para los necesitados y que por Bueno, eso ellos si, la toman. si es para los santos, se supone que le dé a todos los santos, no solamente a un santo. Porque si es para los santos, se supone que aquí no hay ganancia, aquí todos cogemos igual. Miren cómo era la iglesia del primer siglo. A veces es importante ver estas cosas, pero la iglesia del primer siglo dice en Hechos, capítulo 4, vamos a ver rapidito. Dice que la multitud de lo que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía el suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se predicaba. Así que entre ellos, dice el verso 34, que no había ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredad o casa la vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, venían y traían la ofrenda. Y esa ofrenda se ponía a los pies de los apóstoles, y no dice que los apóstoles la cogían para cubrir sus necesidades, sino que los apóstoles los repartían a cada uno según su necesidad. Este es el principio bíblico que da la palabra para nosotros seguir. Si yo recojo la ofrenda, suponen que esta ofrenda yo cojo y la reparta entre todos los necesitados y que no haya ningún necesitado entre nosotros. Porque si cogemos la ofrenda y tenemos necesitado, ¿para qué la ofrenda? ¿Para guardarla en un banco? Eso no hace sentido. La palabra dice claramente, se reparte entre los necesitados para que no haya ningún necesitado entre nosotros. ¿Ok? Así que seguir las escrituras no es solamente darle a un santo. Se supone que todos los santos, si es verdad que es que vamos a pensar en los necesitados, supone que todos los santos se le dé según su necesidad, especialmente en una iglesia donde todos son pobres. Supone que esa ofrenda no es para guardar en una cuenta. La recogemos la ofrenda, ok. ¿Quiénes dieron? Pues lo que podían dar fueron lo que dieron. Entonces, lo que no tienen, pues vamos ahora a repartir entre ellos. Pero tristemente eso no es lo que está pasando hoy día. Hoy día se recogen ofrendas y vamos a ver cuánto se paga de agua, de luz, de teléfono, de internet. Vamos a ver cuánto se paga por el cable TV, vamos a ver cuánto pagamos por el internet y también por los televisores nuevos. Vamos a ver cuánto se paga al electricista que va a instalar los televisores nuevos y las pantallas súper gigantes. Y después si sobra algo, pues se lo pasamos a los pobres. ¿Qué está pasando con la iglesia? No entienden que estas ofrendas son santas, que estas son cosas santísimas, son cosas de Dios, no son tuyas. Y oramos que cuando los hombres recogen estas ofrendas, la usen sabiamente. Que no haya necesitado entre nosotros porque está guardando dinero en el banco. Que no haya necesitado entre nosotros porque el dinero se acabó pagando los biles. Si nosotros no podemos mantener este edificio con el dinero que tenemos, ¿sabes qué? Este edificio no es para nosotros como iglesia. Vámonos a un lugar que nosotros podamos mantener. La iglesia del primer siglo no tenía que pagar casa, agua, luz y teléfono porque ellos se reunían por las casas. No tenían internet, no tenían que pagar el teléfono. Había muchas cosas que no tenían que pagar. Nosotros mismos nos hemos envuelto en un sistema donde tenemos que pagar edificios, renta o lo que sea. Y resulta que ahora la mayor parte de la ofrenda es para pagar estas cuentas. Muchas veces nuestras cuentas mayores es pagar a los predicadores, porque tenemos que pagar a un predicador para que predique, porque los hombres no se preparan para predicar. Yo me pregunto, ¿a cuál de los apóstoles le pagaban allá como predicador? Y vale la aclaración, la Biblia dice que el que predica es digno de su salario, pero imagínense que tengamos 10 predicadores, pues a los 10 se le da algo. Pero cuando nada más hay uno que predique, el salario se va para uno solo, la mitad de la ofrenda se va para el predicador, porque hay que sostenerlo completamente. Ahora, no me tomen a mal, si hay una iglesia que puede económicamente sostener un hermano para que se dedique a la obra, gloria a Dios. El problema es cuando la iglesia no puede hacerlo y como quiera, forza a los hermanos pobres que no están en necesidad a pagar a un predicador cuando ellos mismos tienen necesidad entre ellos. Eso a mí no me cabe en la cabeza. A mí eso no me cabe. Que vamos a pagar un predicador mientras el pueblo tiene necesidad.
Eso no va con la Biblia. Se supone que las ofrendas sea para cubrir la necesidad de los santos. Si todos los santos aquí están en necesidad y tenemos que recoger ofrenda y forzamos, miren, paguen, den su diezmo, den su ofrenda, la ofrenda es tan bajita porque hay que pagarle a alguien, eso está descontrolado. Ahora, si se está pagando una persona porque la iglesia puede económicamente pagarlo, no hay ningún necesitado entre nosotros. Y adicional a eso, ese hermano está haciendo el trabajo de salir a evangelizar, que los hermanos no pueden hacer porque están trabajando para hacer dinero. ¿Hace sentido? Los hermanos trabajan, hacen dinero, ellos no tienen el tiempo para salir a evangelizar, pero ese hermano que se le está pagando, él sale a evangelizar, sale a hacer el trabajo que la iglesia se supone que esté haciendo, pero que la iglesia no está haciendo porque son un chorro de vago. Hablé yo. Perdone si alguien se ofendió. La idea no es ofender, la idea es abrir los ojos. Vamos a despertar. No nos dejemos llevar por el sistema. El sistema no nos debe controlar, no debe controlar la palabra de Dios. Vamos a llevarnos por la palabra de Dios. Si entre nosotros dentro de la iglesia hay algún necesitado, se supone que vayamos a la ofrenda y se cubra la necesidad de ese hermano. Valga la aclaración. Y si ese hermano, porque va a salir la palabra esta va a salir. Y si ese hermano es un malgastador, si ese hermano no sabe manejar el dinero, entonces vamos a enseñarle. Vamos a enseñarle a manejar su dinero, vamos a enseñarle lo que enseña la Biblia de, mire, usted tiene que ser como la hormiga y venga, voy a ayudarle. Hermana, a mí me ayudaron. A mí, a mi esposo nos sentaron, venga, le voy a enseñar cómo es esto. David, Luisa, mis hermanos que eran el predicador y su esposa, vengan, mentores, lo que ustedes quieran decirle, mis padres espirituales, las personas que nos discipularon, nos sentaron, vengan, vamos a enseñarle cómo es esto. Todo lo que usted gaste, póngalo en este sobrecito, le dijeron a mi esposo, todos los recibos, póngalo ahí, vamos a ver en qué usted está gastando el dinero. Y después usted sabe qué, usted está gastando en cosas que usted no necesita. Vamos a cambiar ese sistema. Usted va a comprar solamente lo que usted necesita y si usted no lo necesita, usted no gasta su dinero en eso. Nos buscaron escritura, nos llevaron a través de la palabra y mi esposo nunca se ha vuelto a repetir porque le dijeron, tu esposa tiene que manejar la finanza. Y yo dije, amén. Y desde entonces yo estoy manejando la finanza en mi casa y no nos ha faltado nunca la comida. Así que gloria a Dios. Hermana, sí hay que hacer cambios, pero es para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Ok? Si nosotros estamos pasando necesidad porque nosotros manejamos mal el dinero, tenemos que pedir ayuda. No es cuánto te ganes, es cómo lo gastas. Si tú eres una malgastadora que te pasa comprando especiales, te pasa gastando, tú estás gastando el dinero que se supone que tú den ofrenda, hermana. Se supone que la ayuda que tú des para los santos, tú lo estás gastando en porquerías que no necesitas. Si te gastas en cartera, zapatos, cortina, juegos de cama nuevos, si tú tienes más de 5 juegos de cama para una cama, tú tienes un problema serio. ¿Por qué? Porque lo que debe ser tu ofrenda, que debe ser algo santo, que debe ser para ayudar a los santos, tú lo estás malgastando y luego tú misma te ves en necesidad o te ves en la situación de que ni siquiera puedes traer una ofrenda al Señor. Hoy no estamos hablando del dinero, es interesante, estamos hablando de sacrificios, pero estos comentarios vienen porque la palabra nos mueve a hablar de ello. La palabra me mueve a decir, hermana, abramos los ojos. Y la mujer es una pieza clave en su hogar, porque la mujer sabia va a edificar su casa, pero la necia la va a destruir con sus propias manos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Así, yo espero que eso haya quedado claro. Si una iglesia hay hermanos que están en necesidad, esa iglesia no está usando sus ofrendas de la forma correcta. No se supone que haya necesitados entre nosotros. Porque de qué me vale coger mi ofrenda y mandarla a una misión en Japón o mandarla a una misión en Honduras si aquí en casa se está pasando hambre. Eso no hace sentido, ¿ok? ¿Qué pasa? También tenemos la gente orgullosa de la iglesia. La gente orgullosa de la iglesia son aquellos que tienen necesidad y no dicen lo que está pasando, pero luego se quejan de que la iglesia no ayuda a nadie. Hermano, deje de quejarse, deje el orgullo, que es pecado, y venga con humildad, hermano, yo tengo una necesidad y la iglesia te va a ayudar. Así que tenemos de todo en la viña del Señor, pero tenemos que ver la palabra y que sea la palabra que nos guíe. No nos dejemos llevar por um, el sistema que está funcionando allá afuera, porque no es la voluntad de Dios que la iglesia funcione de esa forma. Por el contrario, el Señor lo que quiere es que su iglesia no haya necesitado entre ellos, que se ayuden mutuamente. Y eso lo vamos a ver aquí mismo, Hebreo 13:16. Mira, mira cómo el Señor, oh, alabado sea su nombre, porque esto no, esos versículos no estaban en mi nota, sin embargo, el Señor lo provee pues el Señor lo provee, para que Él sea glorificado, no es para más nada.
Hebreo 13:16 dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Tú quieres hacer sacrificios agradables a Dios? Ayuda a tu hermano. No permita que haya ningún necesitado entre ustedes, ya sea informándolo a los hermanos que están a cargo del dinero o ya sea tú misma ayudándolo con lo que el Señor te da de una forma u otra. Esa ayuda mutua dice que eso es un sacrificio que agrada a Dios. Y como sacerdote, esos son parte de los sacrificios. El primer sacrificio que vemos es cuando yo voy a ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo. Le hace el capítulo 12 completo donde habla del servicio, de hospedar, de obedecer, un montón de cosas que nos manda a hacer como sacrificio. Y ahora Hebreos 13:16 confirma de la ayuda mutua. Es un sacrificio que agrada a Dios. No importa en qué Biblia, en qué versión lo busque, te lo va a decir. Este sacrificio le agrada a Dios. ¿Ok? Así que si una iglesia hay necesitado entre ellos, quiere decir que la ofrenda no se está usando correctamente. No se supone que haya necesitados entre nosotros. Y básicamente con eso voy a terminar con el capítulo 18. O sea que nos dé tiempo de ver el capítulo 19. Capítulo 18 ustedes lo pueden leer, pero tiene que ver con guardar, tener cuidado. Había unas porciones que le tocaban a ellos. Ya eso lo hablamos allá en Levítico. Unas porciones que le tocaban a ellos. Esas cosas debían ser santas. Algo de entender el asunto de tú valorar estas cosas. ¿Ok? Valorar lo que el Señor te da. No lo desprecies, no lo tomes por menos. Había unas instrucciones de unas comidas específicas que tenían que comerlo allí en el santuario. Ellos no podían comerlo fuera. Son instrucciones básicas que el Señor le da a ellos y que ellos debían seguirla. Cuando se daban las primicias, esa primicia iba a ser para ellos. Eh, Imagínense, la primicia era lo mejor. Oigan bien. Y el Señor dice, las primicias, todas las primicias, cosas de la tierra, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Oye, como Dios ha bendecido a esos siervos. O sea, no es el simple hecho de que te escogí para hacer este trabajo, pero tú vas a ser bendecido mientras tú estás haciendo mi trabajo. Aquí es donde vengo, donde ese siervo que se escoge para ser un ministro y la iglesia puede pagar. Todo el pueblo de Israel tenía que traer lo que este pueblo iba a comer. Ellos no tenían que preocuparse por sembrar ni por cosechar, porque todo ellos iban a estar con sus necesidades cubiertas. Todos los levitas, no solamente el sacerdote, todos los levitas tenían todas sus necesidades cubiertas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos estaban dedicados al trabajo del santuario. Ellos estaban dedicados al trabajo del tabernáculo y luego más adelante dedicados al trabajo del templo. Y eso era todo el trabajo de ellos, 24 horas. Eso era su trabajo. Y Dios le proveía a través del pueblo todo lo que necesitaba. Igual pasa con la iglesia. Si la iglesia puede económicamente, porque si una iglesia donde todos somos pobres, ¿cómo vamos a poder mantener a un ministro? Piensen. Eso no hace sentido. No hace sentido. Todos somos pobres y lo poco que se recoge se le da a todo el ministro para poder, que él pueda comer. Y todos pobres, nadie, todos en necesidad. En cambio, cuando toda la iglesia es pobre y todos se ayudan mutuamente, no va a haber ningún necesitado porque todo el mundo se ayuda. O sea, a mí, si yo tengo un chin de arroz y Lenny tiene un chin de habichuela, mira, yo hago el arroz y ella la habichuela y compartimos y comemos las dos. Y ninguna pasa hambre. Porque hay una ayuda mutua. Nosotros todavía no hemos aprendido a vivir así, pero es lo que el Señor quiere. Nosotros somos muy individualistas. Yo en lo mío y tú en lo tuyo. ¿Sabes? Tú no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo, cada quien vive por su cuenta, nadie ayuda a nadie. Hermana, eso es un error. Eso es lo que el mundo vende allá afuera, no lo que Cristo quiere para su iglesia. Que, Señor, ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Cómo vamos a ser uno si yo no sé tu necesidad y tú no sabes la mía? ¿Cómo vamos a ser uno si a ti no te importa mi necesidad cuando la sabes? Te dice, vaya, caliéntese y que vaya bien, sabiendo que tengo hambre y no me da del pan. Tú teniendo el pan para compartir conmigo, no lo compartes. Entonces, el Señor está buscando esto dentro de su iglesia. Lo vemos aquí en este libro de Números donde todo lo que daba el pueblo de Israel completo. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que traían todas sus primicias y esto era para sostener a los levitas y especialmente al sacerdocio. ¿Ok?
Todo lo que se hacía por un voto iba a ser de ellos también. Todo lo que fuera por voto iba a ser para ellos. Ellos tenían en abundancia. El Señor le daba en abundancia, pero era porque ellos estaban dedicados todo el tiempo al trabajo del Señor. No hay nada malo en pagar a un ministro, siempre y cuando la iglesia puede pagarlo y que entiendan que no debe haber necesitados dentro de la iglesia. Eso es un principio básico. Um, y básicamente eso es todo lo que vemos aquí, de todo lo que le tocaba a ellos y todo lo que ellos tenían que hacer. Vamos ahora rapidito al capítulo 19. En el capítulo 19, hermanas, podemos ver el asunto de la purificación. Esta ordenanza de la purificación, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndole, estas son ordenanzas de la ley que Jehová ha prescrito. Prescrito quiere decir que lo escribió antes. Ustedes se acuerdan cuando esto se escribió, ¿verdad? Cuando estaban allá en el monte. Dios lo había escrito allá en el monte con sus propias manos. Y luego, cuando Moisés rompió las tablas, Moisés tuvo que escribirlo él mismo. Por eso él dice, la ley que Jehová ha prescrito, lo había escrito desde antes. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca sana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eliezer el sacerdote. Y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y la va a rociar. Y ya nosotros habíamos hablado cómo se rociaba la sangre en los altares, en las cuatro puntas del altar. Se rociaba todo el lugar santo, las cortinas, todo se rociaba con sangre para santificar todas aquellas cosas. Ahora, purificar, santificar. Cuando viene a nosotros, hermanas. Recuerden que yo tenía el ritual de que tenían que bañarse antes de entrar al lugar santo. Tenían que bañarse afuera y tenían que cambiarse la ropa. Tenían que ponerse una ropa especial para entrar. Yo no podía entrar ni siquiera con la misma ropa que tenía. Y eso lo habíamos estudiado. Pero yo quiero coger estas escrituras, ustedes la pueden leer con calma, el asunto de la purificación para nosotros. ¿De qué nosotros tenemos que purificarnos? ¿Cómo funciona esto? El salmista entendía esto muy bien. Y él le dice en el Salmo 51:10, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Dame un limpio corazón, decía él. Él sabía, entendía que había una necesidad de limpieza. ¿Cómo estas cosas nos aplican a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos practicar esta purificación, esta limpieza? ¿Qué tenemos que hacer? Ir y bañarnos, igual que como ellos se bañaban, cambiarnos de ropa, ponernos una ropa de lino como ellos se ponían. ¿Cómo nosotros vamos a planificar, a vivir esa purificación cada vez que vayamos al altar, sabiendo que nosotros somos el templo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Ellos no, hermana. Ellos tenían que ir a un lugar donde estaba el Espíritu Santo, donde estaba el Shekinah de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermana. Con más razón, nosotros tenemos que estar purificadas en todo tiempo, en todo momento. No solamente cuando vayamos a un lugar, como el caso de ellos. En el caso de nosotros tenemos que mantener este templo en pureza y no permitir que nada impuro venga a nosotros. El salmista lo entendía bien. Él dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermana, ¿sabe qué es lo que está haciendo el salmista aquí? Está confesando, está confesando. Y eso es lo que nos dice Primera de Juan 1:9, lo vamos a leer ya mismo. El Señor está buscando nuestra santificación. Estar buscando esa limpieza, esa pureza. Nosotros tenemos promesas, hermanas. Tenemos promesas. Y por esas promesas que tenemos que purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. No nos vamos a poder santificar si nosotros no nos purificamos. Tenemos que purificarnos. Tenemos que santificarnos. Tenemos que eliminar todo eso que contamina nuestro cuerpo y contamina nuestro espíritu. Eso es lo que dice 2 Corintios 2:7, hermana. Es 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Tenemos que purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu.
¿Y cuáles son las cosas que contaminan el cuerpo y el espíritu? Según Marcos 7, 20 al 23. ¿Qué contamina, hermana? ¿Qué es lo que nos contamina? Ensuciando las manos. Si alguien tiene COVID, nos contaminamos con COVID, un virus. No, hermana, nada de eso tiene que ver con el espíritu. Marcos 7, 20 al 23 dice, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr no estar contaminada? ¿Cómo yo voy a lograr, como dice aquí, purificarme de todo lo que me contamina? Y aquí me acaba de decir, todo esto sale de mi corazón. De adentro de mi corazón salen estos malos pensamientos. Hermana, cuando te llega un mal pensamiento, ¿qué vas a hacer? Según la escritura, dice, vas a coger ese pensamiento y lo vas a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos dice la escritura. Si te vienen pensamientos de inmoralidades sexuales, llévalo cautivo a Cristo. Mira, no tiene que llegar al acto, hermana. Solamente pensar en estas cosas te llevan al pecado. Contaminas el espíritu, solamente poniéndolo aquí. Imagínate, te pones a ver unas películas y unas novelas. Y en la novela tú ves inmoralidad sexual, tú ves robo, tú ves homicidio, tú ves adulterio. ¿Tú sabes qué tú estás haciendo, hermana? Todo esto, porque todo esto tú lo puedes ver, todo tú lo encuentras en una novela. Búscate la novela que sea. Búscala. Y estoy recordando novelas que yo veía en el pasado. Todas estas cosas aparecían. ¿Y sabes? Cuando tú te sientas a mirar todo esto, eso es lo que tú estás entrando aquí a tu cerebro. Eso es lo que tú estás poniendo en tu sistema. Sin darte cuenta, eso es lo que estás guardando. Me tú coges ese mismo tiempo y te pones a leer la palabra. Pero Wanda, pero por ejemplo, el libro de Jueces tiene muchas cosas aberrantes, cosas horribles que pasaron en aquellos tiempos. Y tú sabes que cuando tú lees estas cosas, tú tienes que decir, wow, yo no quiero hacer nada de esto. Yo no quiero vivir como ellos vivieron porque fueron castigados por todo lo que hicieron. Ahora, cuando tú ves la novela, la gente no son castigadas cuando hacen estas cosas. Tú ves la inmoralidad sexual y nadie es castigado. Al contrario, la protagonista se acuesta con el esposo de aquella mujer que es la mala y al final ella sale ganando y ella es la protagonista al final y tú dices, ¿y qué pasó? Una inmoralidad sexual. Se convirtió en la protagonista de la película. ¿Cómo es posible? Los robos, los homicidios, adulterios, todo esto está constante, constante, constante en todas estas cosas que presenta Hollywood. Y cómo nosotros huimos de esto y nos purificamos para que esta cosa no nos contamine. Vamos a parar de ponerle atención a estas cosas. Vamos a buscar las cosas espirituales que van a llenar el espíritu. ¿Ok? Um, a formas de purificarnos, porque una cosa es decir que tenemos que purificarnos y otra cómo rayos nos purificamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos purificarnos? ¿Cómo limpiarnos? Tenemos la palabra, tenemos la confesión, y doy esta lista, pero más adelante le voy a dar las escrituras. Así que vamos a ir a través de las escrituras, no mi opinión. Estamos viendo la palabra de Dios. Acercándonos a Dios, nos purificamos, dejando de hacer lo malo, la comunión con los hermanos, la sangre de Cristo. Y traigo estas cosas y vamos a ir a la escritura una por una. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. El Señor Jesucristo estaba hablándole a sus discípulos. Le dice, por la palabra que ha llegado a ustedes, ya ustedes han sido limpios. ¿Cómo nosotros somos limpios por la palabra? Bueno, nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, el Señor ya nos llevó a ese proceso, porque por medio de la palabra nosotros llegamos a tener fe, llegamos a creer. Y cuando tú crees a la palabra, tú te arrepientes, tú te bautizas para el perdón de tu pecado y tú eres limpia. Así que la palabra nos llevó a limpiarnos. Si tú nunca hubiese escuchado la palabra de Dios, tú nunca te hubiese limpiado. Estaría todavía, al menos yo, todavía estaría en mis deleites, en mis pecados, muerta. Ahí estaría todavía. Si no hubiese sido porque la palabra me abrió los ojos, la palabra me trajo a Cristo, la palabra me hizo renacer. No fue por mí, fue la palabra que vino a sembrarse en mí y dio frutos. ¿Ok?
Primera de Juan 1:9 habla que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermana, la purificación tiene que ver con limpieza. Cuando nosotros nos limpiamos de toda maldad, nosotros nos purificamos. Y la única forma de lograr eso es confesando nuestros pecados. Dice el salmista que mientras él ocultaba su pecado, mientras él lo guardaba, dice que sus huesos se secaban porque estaba ocultando su pecado. Esos pecados ocultos que nadie sabe, que solamente lo sabe Dios y yo. Dice que se secaban sus huesos, pero que cuando él confesó, se liberó. ¿Ok? Cuando él confesó, él sanó. Y esa confesión es lo que nos va a llevar a humillarnos delante de Dios, reconocer nuestros pecados. Y Él se encarga de limpiarnos. Gloria a Dios por su palabra, hermanas. Porque si no fuera por su palabra, yo no supiera esto. Si no fuera por su palabra, yo viviría en pecado. Pero porque Dios me da la oportunidad de confesar mis pecados, Él me limpia de toda mi maldad cuando yo confieso. La otra forma de limpiarnos y de purificarnos es acercándonos a Dios. Imagínense que yo decida que cada domingo yo me voy a levantar para irme para la playa. Ir para la playa. Hermana, si quieren verme, me ven allá en Deltona. Para allá me voy, para Daytona. Me voy para la playa. Y voy a pasar a visitar a Lenny y me voy para la playa. Todos los domingos. ¿Ustedes creen que yo me estoy acercando a Dios haciendo eso? Debe ser divertido, pero no me estoy acercando a Dios. ¿Qué ustedes creen las personas que dejan de congregarse? ¿Se están acercando a Dios? Los cristianos, estoy hablando de cristianos que dejan de congregarse. ¿Se están acercando a Dios? No. Sin darse cuenta se están alejando. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ustedes. ¿Y qué pasa si tú no te acercas a Dios? Él no se acercará a ti. Bien sencillo, María. Yo digo que no necesariamente te tienes que ir a la playa. Vete a trabajar los domingos y no te reúnas en la iglesia. ¿Te estás acercando a Dios cuando haces eso? No. Le estás dando prioridad a otras cosas como tu trabajo. A veces llega la familia a visitarte. Ay, no voy a poder ir a la iglesia porque llegó mi hijo y hacía mucho que no lo veía y me voy a quedar aquí y no voy a ir a la iglesia hoy. Wow, ¿qué está pasando? No estás acercándote a Dios, no te estás purificando. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Los pecadores, límpiense las manos. Y ustedes los inconstantes, esos inconstantes son los que vienen un día y después 3 domingos faltan y vienen un día al mes. Esos son inconstantes. Dice, purifiquen su corazón y la forma de purificarlo es acercándose a Dios. Tienen que acercarse a Dios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y cayeron en los lazos del diablo. Eso lo dice en Hebreos 10:25. No lo tengo en mis notas, pero lo podemos buscar. Vamos a buscarlo aquí, porque son escrituras que nos aclaran. No piensen que son opiniones, hermanos. Ah, esa es la opinión suya, hermana, de que uno no puede dejar de congregarse. No, mira, lo dice la palabra. Se manténganos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortamos en tanto cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermana, yo leo eso y mire, yo no me quiero dejar de congregar, hermana. Yo no separo. Mire, esto aquí, déjame decir esto aquí. Ven. Si usted lo leen aquí, usted no va a encontrar ninguna separación. Pero usted lee en la Reina Valeria y usted cree como que son cosas separadas. No son cosas separadas. Esto va todo junto, hermana. Y viene hablando de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dejan de purificarse, dejan de santificarse, dejan de limpiarse, dejan de acercarse a Dios. Dejan de acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que queda? Una terrible expectativa de juicio.
el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cuando tú dejas de congregarte, tú te conviertes en enemiga de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. No dejemos de congregarnos. Entonces, la escritura es clara. Nosotros lo que tenemos es que obedecer a ella, escucharla. Acerquémonos a Dios. Otra forma de purificarnos, hermanas, es apartarnos de las obras malvadas. Oye lo que dice, aparta, dice, lávense, límpiense, aparta de mi vista tus obras malvadas, dejen de hacer el mal, dice el Señor. Dejen de hacer el mal. Es una forma de nosotros purificarnos, dejar de hacer el mal. Isaías 1:16. Dejen de hacer el mal. Si vivimos en la luz, dice 1 Juan 1:7, así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro. Esa comunión, hermana, nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a ir purificando. Imagínate que tu comunión sea con tus amigos del mundo. Esa amiga que está divorciada y va por el quinto marido y cuando tú tienes un problema con tu esposo, dice, déjalo y búscate otro. Que tú estás muy buena para estar sufriendo. Tú no tienes que pasar trabajo con ese hombre, búscate otro. Esos consejos no te los va a dar un siervo de Dios. Te lo va a dar una persona que no tiene temor de Dios. Ahora, cuando tu comunión es entre tus hermanos, la comunión unos con otros, hermana, la Biblia dice que hierro afila el hierro. El hierro afila el hierro. Y ese refrán que usted ha escuchado, dime con quién anda y te diré quién eres, deja mucho que decir, porque si tu comunión es con la gente mundana, que lo que están es bebiendo, clubbing, having fun en las cosas de este mundo, y no están buscando la santidad, ¿dónde tú estás parada? Tú estás parada en el mismo lugar. Ahora, cuando tu comunión es con tus hermanos, donde tú te santificas, se purifican unos a otros, se santifican, se ayudan a buscar más de Dios, a acercarse más de Dios. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermana. Pero tenemos que tener esa comunión unos con otros. Va junto. Tú no puedes decir, yo estoy en la luz y andar en tinieblas. No hace sentido. Si estás en la luz, tú vas a estar en comunión con tus hermanos. Y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. ¿Y qué ustedes creen de los hermanos que andan peleando con los hermanos en la iglesia? Respiremos profundo, respiremos profundo. ¿De verdad ustedes creen que estamos bien? ¿Que Dios va a estar ahí? ¿Que nos estamos santificando si lo que estamos en pelea, contienda, mordiéndonos unos a otros? El Señor no está ahí. Dice que el Señor manda bendición cuando ve la unidad de su pueblo. Cuando ve la unidad de sus hijos, ahí es donde el Señor manda bendición y vida eterna. No va a mandar bendición donde están peleando y mordiéndose unos con otros. Al contrario, manda castigo. Pero su sangre nos va a limpiar a nosotros también. Hebreos 9:14, el Señor nos dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, hermana, para purificarnos a nosotros de nuestras malas obras, obras que conducen a la muerte? Él se entregó, él siendo sin mancha, para purificar nuestra conciencia de obras que conducen a la muerte, con el propósito de que al final nosotros sirvamos al Dios viviente. Esta es parte de nuestra purificación. Dios muere en la cruz, Cristo muere en la cruz, tú eres purificada y ahora el propósito es que tú sirvas al Dios viviente. Vamos a suponer que entendemos que Cristo muere en la cruz. Tú te arrepentiste, te bautizaste, eres purificada, pero luego decides seguir sirviendo al mundo. ¿Vas a ser purificada? Decides seguir viviendo como vivía antes en el mundo y participando de las cosas de la carne, ¿verdad? No, no estás purificándote. Si sigues sirviendo al mundo, no te vas a purificar. Si sigues sirviendo los deseos de la carne, no te vas a purificar. Te purificas cuando sirves al Dios viviente, porque para eso fuiste purificada, para eso fuiste limpia. Te toca a ti purificarte, hermana. Te toca a ti buscar la palabra, te toca a ti acercarte a Dios, te toca a ti.
buscar esa purificación. Primera de Juan 3, versos 2 y 3. Dice, queridos hermanos, y vamos a coger esto para nosotras, hermanas, nosotras somos hijas de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer luego. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, hermano, nosotros tenemos esperanza de ver a Cristo cara a cara, de ser semejante a Él, aunque todavía no hemos llegado. Pero todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermana, pregúntate, ¿me estoy yo purificando o me sigo contaminando? Pregúntate a ti misma. Estas escrituras no están aquí por puro chiste. El Señor te está preguntando hoy, ¿te estás purificando o sigues contaminándote con las cosas de este mundo? ¿O sigues contaminándote, alejándote de mí? ¿O te estás purificando a ti misma porque tienes una esperanza en Cristo? Yo sé que Él va a venir un día. Yo sé que Él viene a buscarme. Estoy purificándome para cuando Él venga me encuentre pura, porque Él es puro. Y Él va a venir a recoger solamente lo que estén puros, lo que estén santificados. Estoy metiéndome en su palabra, estoy acercándome a Dios, estoy en comunión con mis hermanos, estoy mirando la sangre de Cristo y valorándola con el poder que tiene para purificarme. Él es puro y Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Me estoy purificando a mí misma. Cristo ya hizo su parte. Ya Él se entregó por nosotros, dice Tito 2:14. Ya Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo elegido, dedicado, hermana, a hacer el bien. Y ahora te preguntas, ¿estoy haciendo el bien o soy una vaga? No tengo tiempo. Oigan, no tengo tiempo para ayudar a nadie. Estoy muy ocupada con mis cosas. Estoy muy ocupada con mi trabajo, estoy muy ocupada con mis... tengo que ir al salón, hermana, no voy a poder ayudarla porque tengo que ir al salón este sábado, tengo que ir a hacerme las uñas, los pies, las manos, los dientes, I don't know, lo que sea. ¿De verdad? ¿De verdad nosotros somos ese tipo de cristianas? ¿De que estamos tan ocupadas que no podemos ir a servir al hermano? Hermana, no, yo no puedo recogerla porque es que yo lavé el carro ayer y después me lo ensucio. Imagínate, recoger a Wanda con 6 muchachos. Hermana, ¿y qué tal de esa hermanita que está enferma? Esa hermanita que está enferma y que necesita que vayan a visitarla, limpiarle la casa, llevarle una sopita. ¿Estamos haciendo el bien? ¿O estamos bien, gracias, y vamos los domingos a la iglesia? ¿Qué clase de purificación tenemos? Porque fuimos purificadas con un propósito. No es solamente para ir los domingos a la iglesia, o ir los miércoles, jueves, dependiendo del día que nos reunamos. Se supone que hemos sido elegidas para hacer el bien. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros haciendo ese bien. Usted mira la vida de Cristo y toda su vida Él estuvo haciendo algo para alguien. Él estuvo todo el tiempo, ya sea enseñando, ya sea dando de comer a los necesitados, ya sea resucitando muertos. Nosotros no resucitamos muertos, pero usted le lleva una buena sopa y levanta al que se está muriendo. Te prepara una buena sopa con pata de vaca. Digo, así me dicen a mí, ¿verdad? Y usted lleva esa sopita, esa hermana que está enferma, que está ahí en la cama, y usted la ayuda a levantarse. Es más, el simple hecho de ir a verla, ya la anima, ya la reconforta, ir y orar por ella, como dice Santiago. ¿Hay algún enfermo? Vayan y oren por ese hermano que está enfermo. ¿Qué estamos haciendo, hermana? ¿Estamos haciendo el bien o somos un chorro de vaga? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Porque fuimos rescatadas de toda nuestra maldad, fuimos purificadas, un pueblo elegido para hacer las obras que el Señor quiere que hagamos, obras que Él preparó de antemano para que nos ocupáramos en ella. La pregunta es, ¿la estamos haciendo o estamos muy ocupadas con las cosas de este mundo? Tratando de ganar más dinero, tratando de trabajar más, porque tengo que ganar más dinero, porque tengo que guardar dinero para mi retiro. No sé, I don't know. Invéntese cualquier cosa.
Mírese, examínese y mire dónde usted está. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Vamos a purificarnos a nosotras mismas, así como Él es puro. Vamos a purificarnos, hermana. Vamos a ver estas escrituras que están en el libro de Números, donde Dios quería que el pueblo de los levitas, esos sacerdotes, se purificaran, siguieran sus reglas, que hicieran su trabajo de sacerdote. Imagínense que el sacerdote decidiera, no, yo no voy a hacer ningún sacrificio. Háganlo ustedes. Y se cruce de brazos. No, él tenía que hacerlo. Era su responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las cosas que se supone que tú estés haciendo y que no estás haciendo? Porque estás muy ocupada con tus propias cosas. O porque simplemente no me da la gana de hacerlo. Ay, que no nos pase algo así, hermana. Que Dios nos ayude y que no nos pase algo así. Porque caeríamos en la ira de Dios. Caeríamos en castigo. Y nosotros no queremos, después de haber luchado tanto y navegado tanto en este mar, eh, caer, y como le pasó al pobre Moisés, que después de casi 40 años caminando en el desierto, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Todavía no hemos llegado ahí, pero que no nos pase a nosotros, hermanas, que no nos pase, que nosotras veamos la palabra y que lo pongamos en práctica, que nos purifiquemos cada día, nos santifiquemos cada día, que nos acerquemos a su palabra, nos acerquemos a Dios, busquemos la presencia de Dios constantemente. Él está ahí, somos nosotras que le damos de codo. No sé si usted ha visto a la gente que tiene un perrito, el perrito viene y lo echa, échate para allá. Así hacemos nosotros con Dios, hermano. Y Dios está ahí y nosotros le echamos de codo. No, ahora mis cosas son más importantes. Que Dios nos ayude y que podamos empezar a hacer cambios y que vivamos una vida donde podamos estar purificándonos cada día, para que al final Él sea glorificado y que nosotros podamos ser esas siervas que le sirven en espíritu y en verdad y que estamos guiadas por la palabra, hermana, porque la palabra nos va a purificar. Que sea la palabra que nos guíe en todo momento. Oremos, amadas. María, ¿puede orar para nosotros, por favor? Vamos a orar. Señor y Padre, que estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra que hemos tenido la noche de hoy, Señor. Tu palabra, Señor, tus mandamientos, Señor. Lo que tú nos pides, lo que tú esperas de nosotras, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hacía tanta falta escuchar, Señor. Por lo menos a mí, Señor, entiendo que me hacía mucha falta escuchar este tema, Señor. Gracias por Wanda, que se prepara, Señor, y expone tu palabra, lo que tú pones en su corazón, Señor. Ella lo trae para todas nosotras, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu caminar. Ayúdanos a ser esas siervas que tú quieres que seamos, Señor, a actuar de la manera que tú quieres, a vivir de la manera que tú quieres, Señor, y purificarnos, Señor, como lo necesitamos hacer, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la confesión, Señor, de nuestros pecados, Señor, que no los pasemos por alto, Señor, que cuando hacemos algo, Señor, que sabemos que no está bien muchas veces, que no lo dejemos así, Señor, que vayamos a ti en oración, Señor, a pedirte ese perdón que necesitamos, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, a, a vivir para ti, reunidos siempre, Señor, sin dejar de pegarnos, Señor, a que no haya excusa, Señor, que nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal, Señor, de todas esas obras malignas, Señor, del mundo, Señor. Tu palabra dice que no tengamos amistad con el mundo, Señor. Si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos tuyas, Señor. Ayúdanos a permanecer alejados, Señor, de todo lo que a ti no te agrada, de no mirar lo que no debemos mirar, ni escuchar lo que no debemos escuchar, ni hablar lo que no debemos hablar tampoco, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, alejadas de todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Que nuestra comunión unas con otras, Señor, sea, sea pura, sea de corazón, Señor. Que estemos ahí siempre prestas para poder ayudarnos, Señor, como hermanas y a todo el que necesita, Señor.
cuánto tenemos que cambiar, Señor, cuántas cosas tenemos que dejar de un lado, Señor, dejar de ser de nosotras mismas, Señor, para ser tuyas, para ser de los demás, para poder servir a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpias y purificadas, Señor. Es trabajo de nosotras, Señor, porque haciendo estas cosas es que nos vamos limpiando y nos acercamos cada día más a ti. Perdónanos, Señor, por las faltas, por las cosas que no hemos hecho, que sabemos que tenemos que hacer y no las hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir según tu palabra y según sea tu voluntad, Señor. Cada día tenemos una oportunidad, Señor, y que podamos poner en práctica todo lo que he aprendido esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu perdón, porque sabemos que cuando vamos a ti, tú nos perdonas, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Y te pedimos todo esto, Señor, esta ayuda, Señor, de que te mantengas a nuestro lado y nos permitas, Señor, seguir viviendo este camino que un día comenzamos hasta poder terminarlo, Señor, y poder obtener esa corona de vida que tú nos ofreces, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. 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 Gracias. Dios nos